Bueno, aquí de nuevo, con el código que estábamos discutiendo en el video anterior, voy aquí a estas otras señales que sumé, le voy a dar enter y lo voy a comentar como para eh, yo diría no repasar, aunque sí es repaso, pero vamos a ver esta señal, ¿verdad? Esta señal solita con el carrier número uno de la que es de, ¿ves? Que está con el carrier, está con el carrier uno que es de la frecuencia del 580, ¿ves? Las demás que comenté son del carrier del 630 y del carrier del 680 y del carrier del 1320. Fíjate, todas con el mismo tono de 440. ¿Ves? Todas están, ¿verdad? ¿Verdad? Esta es la, la portadora es esta, ¿verdad? Esta es la señal que quiero transmitir, ¿verdad? Esta sería como que la envolvente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si yo le doy save y run, ¿verdad? Pues entonces, básicamente, bueno, ahora eh, déjenme poner punto y coma, ¿ves? Porque si no pongo punto y coma, pues, este, Octave parece que protesta. Ahí tenemos la señal, ¿está bien? Muy bien, ¿verdad? Una señal modulada, modulada solita. ¿Está bien? Así que vamos a repasar lo de Y en función de F, ¿verdad? Yo no puedo poner Y paréntesis de F, ¿verdad? Porque da error MATLAB, ¿verdad? Pero entonces yo lo que estoy haciendo aquí es usando el Fast Fourier Transform, ¿verdad? Fast Fourier Transform, ¿verdad? ¿De quién? De Y underscore de T, ¿verdad? En función de T, déjame ponerle el punto y coma, ¿verdad? El punto y coma, entonces vamos también rapidito a sacarle el valor absoluto a ABS, ¿verdad? Como hacíamos en señales y sistemas el semestre pasado, ¿verdad? Y entonces también vamos para poder usar frecuencias positivas y negativas, pues le vamos a tener que poner FFT Shift. Shift. Ahorita yo le voy a quitar ese SFT Shift porque nada más vamos a usar frecuencias positivas, pero para cuestión de repasar el semestre pasado, ¿ves? Pues vamos a poner FFT Shift. Entonces esto lo va a tener que apuntar en sus notas en algún momento en su libreta, porque viene quizás en algún examen. O sea que entonces no, el eje de F es el switching frequency dividido entre 2. Pero negativo, ¿ves? Porque negativo, switching frequency dividido entre 2. El incremento es el recíproco del window, ¿verdad? ¿Y qué variable yo usé? Vamos a ver, window, ¿ves? De la ventana, window hasta hasta fs medio, ¿eh? Hasta fs medio. Déjame poner el punto y coma por aquí y que yo estoy usando de fs, vamos a ver. Yo no tengo fs por ahí, vamos a tener que calcularlo. Vamos a tener que decir fs entonces, el switching frequency o la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Pues es el recíproco del sampling time. Pues si no me va a dar error. Vamos a poner punto y coma. ¿Está bien? Y entonces,
Eh, este es lo que tenemos, ¿ves? Así que a decir plot del eje de F, el eje de F, coma Y underscore de F. ¿Está bien? Le damos, vamos aquí a quizá dar save, ¿verdad? Y dar run, ¿verdad? Dar run y vamos a ver qué nos sale. ¿Ves? Aquí tenemos, ¿verdad? Dos carriers, ¿verdad? Fíjense bien que tenemos uno en 580, ¿verdad? Uno en 580 y otro en negativo 580. ¿Está bien? Se supone que se vean los sidebands, ¿verdad? Pero déjame ver si le doy. Este. Pero realmente los sidebands también difícil de ver con los números que estamos usando. Puede ser que en el examen, ¿verdad? Del próximo miércoles, pues yo le dé otros números. Me invento otros carriers un poquito más bajitos para que entonces se puedan observar ¿verdad? Tanto el carrier como los sidebands, ¿ves? Porque fíjense bien, usando 440 Hz y 580, ¿ves? Es bien difícil como que observar el 580 serían más punto 44 kilohertz y el 580 menos el punto 44 kilohertz, pues eso están bien difíciles de ver. ¿Está bien? Pero entonces vamos a descomentar esto. Vamos a descomentar esto. Vamos a venir, que ¿verdad? Eso fue un repasito, ¿verdad? Del semestre pasado. O sea que vamos ahora a poner el carril del 630, el carril del 680. Adiós, espérate, yo tengo como C2 y C2. Espérate un momentito. Tengo C2, C3. Si estuviera con estudiantes ya me hubiera fijado. C4. Entonces ¿verdad? Vamos a checar esto. C1, C2, C3. Sí, C3. C3 y C4 el carrier del 1320. Sí, ok. Sí que, sí, porque tengo cuatro carriers. Yo podría tener también entre el 680 y el 1320, el 810, que es Radio Paz, me olvidé. La emisora católica. ¿Está bien? Sí que, vamos entonces a darle, vamos a ver qué pasa en el dominio de la frecuencia. Vamos a ver a darle save y vamos a darle run nuevamente. ¿Ves? Fíjate bien que esta era, ¿verdad? Esta era este, la onda original, ¿verdad? La onda original. Y entonces, ve, fíjense bien que este era el carrier de ahorita, pero entonces fíjense bien ahora el nuevo, ¿verdad? El nuevo espectro, ¿ve? Tiene muchos más carriers. Aquí debe estar entonces el carrier del 580, el del 630, el del 680 más del 1320, ¿ves? ¿Ves? Entonces, mucha gente, o sea, vamos a darle aquí pause, como una pausa, pause, punto y coma, ¿ves? Porque fíjense bien que en términos de YTT es muy probable que no se note, ¿verdad? En el dominio del tiempo, pues fíjense, vemos un chorro de ondas ahí, ¿ves? Un chorro de ondas ahí, pero entonces
cuál es el del 580 y el del 630 y el del 1320, pues eso no lo vamos a anotar, lo vamos a anotar en el dominio de la frecuencia. ¿Está bien? Ok, pero entonces, de este espectro, ¿verdad? De este espectro, ¿cómo, ¿verdad? Porque esta es la onda, ¿verdad? Que está viajando por el aire, ¿ves? Y esto es esta es la onda que está viajando por el aire y este es ¿verdad? ¿verdad? La misma señal, pero lo que pasa es que es en el dominio de la frecuencia, ¿está bien? Pero entonces, ¿cómo vamos a extraer la onda que yo quiero que es del 580? Pues eso lo vamos a hacer con el RF amplifier, ¿ves? O sea que yo voy a mover la capacitancia, ¿ves? Hasta que este filtro bandpass ¿verdad? Esté con su frecuencia de resonancia en el 580, ¿ves? Pero ese es el diseño que hicimos en el primer video, ¿ves? Vamos a buscar el primer video, ¿bien? Vamos a abrir este archivito, ¿ves? Vamos a darle un poquito de zoom, ¿ves? Este era el primer archivo que habíamos discutido, ¿ves? A darle save y le damos run nuevamente, ¿verdad? Y entonces sí, nos daba el primer diagrama de bode, ¿verdad? Y entonces este detalle en estos valores de omega que yo les definí, ¿verdad? Pero es este mismo, esta misma montaña, ¿verdad? Pero con mucho más definición. Pero entonces, fíjense bien que yo les había comentado, ¿verdad? Que por aquí, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? La función de transferencia. Pues esa función de transferencia yo me la voy a llevar. Yo me la voy a llevar, le voy a dar copy. Le voy a dar copy y le voy a dar paste en el nuevo transmitir 580. ¿Eh? Le voy a dar paste ahí. Control V. Ya está. Ya. Wow, pero entonces voy a tener que hacer un par de mejoras, ¿ves? Porque fíjense bien que. Déjame borrarle todo esto, ¿verdad? Inclusive, yo lo que debí haber hecho es primero llevarme el numerador, ¿ves? Primero llevarme el numerador, control V, porque entonces ese numerador, eh, yo voy a venir y entonces lo voy a dividir, ¿verdad? Lo voy a dividir entre este denominador. ¿Ves? Control X. Entonces déjame abrirlo con paréntesis, pues es una división y tengo que tener cuidado. Control V. ¿Ves? Ya tengo. Entonces déjame borrar esto que no me sirve para nada. Delete. ¿Ves? Delete. Pero fíjense, entonces vamos a decir que esto, como si fuera señales y sistema, que esto es yo le podría llamar HDS, función de transferencia. Esta es la función de transferencia del filtro. Pero yo en verdad no quiero HDS, yo quiero, voy a darle un zoom aquí, yo quiero que esto sea HDF, ¿ves? O sea que, porque es que yo en este archivo yo no tengo definido la S. La S yo la tenía definida en el otro archivo. Sí, esto es una función de transferencia, es la función de transferencia de este filtro, ¿verdad? Déjame ver si este punto 19 lo puedo colocar. Déjame darle, déjame cerrarla aquí. Y entonces déjame darle control Z. Parece que borré el 8. Yo espero que déjame antes de ver si déjame definir la S, ¿no? Ya mismo yo la quito. S igual a transfer function, paréntesis,
y ese. Quiero hacer esto a ver si nada más esta función de transferencia me está corriendo. Así que vamos a darle save y run. Sí, parece que hay un error. Voy a intentar corregirlo. Es que tengo que también, o sea, es que el polinomio, déjame ponerle el magnifier nuevamente. Que el polinomio, cuando yo lo traigo del PROM de Octave para acá, no me pone aquí multiplicado. Yo tengo que ponerle aquí multiplicado, porque Octave no lo sobreentiende. Así que vamos a poner multiplicado. Multiplicado. Y vamos a ver si. Vamos a ver si ya. Vamos a darle save y run. Sí, ya él tiene. Déjame darle present to continue. Sí, se supone que ya tenga H. Ajá, ajá, me da ahí. Entonces, yo había procurado salvar el denominador, ¿ves? Denominador, pero entonces este denominador yo tengo que ponerle entonces a estos Paul y, y Paul y, y multiplicado. Bien, vamos a ver si me corre. Vamos a darle save y run. Y sí, al parecer le está corriendo, ¿eh? Y ya me darle enter. Y entonces sí, aparece ya la función de transferencia. Pero vuelvo y repito, yo realmente no quería definir ese. No quería definir esa. Vamos a sacar la puse nada más para ver si el- estaba bien redactado, ¿verdad? La función de transferencia, que no tenía errores tipográficos, y sí, los tenía, ¿verdad? Así que lo voy a dar delete, ¿ves? Pero si lo doy delete, entonces, si yo intento correrlo, no va a correr. Entonces, ¿qué va a hacer entonces Octave con la S? ¿Ves? Lo que pasa es que yo esta S, estas S, las voy a sustituir, la voy a sustituir la voy a sustituir por J multiplicado por 2 por pi, por pi, por F. Por F, que entonces este va a ser el eje esta F es el eje de la F de la frecuencia, todo el eje todo el eje de F. Pero entonces, otra cosa que voy a hacer, ¿verdad? Para que ya yo tengo muchos años de experiencia con esto, ¿ves? Yo tengo que poner punto, ¿verdad? Punto exponente a la 3 porque como F es un vector, ¿ves? ¿Ves? Esto es como decir que S decíamos que S y J omega, donde omega es 2πf, ¿verdad? S y J omega es prácticamente lo mismo. Pero entonces esto yo lo voy a tener que hacer con todas las S. Así que me lo voy a llevar, control C. Entonces voy a poner aquí control V, control V, control V por aquí. Yo creo que yo no tenía que poner, déjame ver, control Z, ¿cuál era esta S? Sí, pues como esta S es a la 1, pues no necesariamente tiene que tener el punto. Así que le voy a borrar este puntito. ¿Está bien? Pero ahora a las de S a la 4 yo voy a tener que hacerle, ya estoy con las del denominador. Control Control V, Control V con el puntito y todo. Control V con el puntito y todo. El de la 4 es Control V.
y tengo esta que es la última, control V, y no, ese como no está ningún exponente, es ese la uno, le voy a borrar el puntito. ¿Está bien? Le voy a poner el punto y coma, le voy a poner punto y coma, y entonces le voy a dar save y le voy a dar run, a ver si no tiene ningún error. Hay que darle enter, ¿ves? Pero él corre, ¿verdad? Y sí, parece que el HDF, ¿verdad? El HDF pues no tuvo ningún error. HDF pues no tuvo. Él puede, parece que calcular. Ah, pero espérate, parece él dividió. Pues parece que se me quedó algo. Déjame volver a hacer el magnifier. El magnifier, es que esto de MATLAB, ¿verdad? Pues requiere mucha experiencia, ¿ves? Porque entonces aquí tiene que ser punto divide. Para que sean vectores. Vamos de nuevo. Le damos save y le damos run. Y entonces vamos a darle enter, ¿verdad? Y entonces le damos, vamos a decir HDF, ¿verdad? HDF. Y sí, ahora es todo un vector. Ahora es todo un vector que podemos, parece que es bien largo y no puede salir todo en la pantalla. Ok, pues ya tenemos, ¿verdad? La función de transferencia, ¿verdad? La función de transferencia que la diseñamos en el primer video, ¿ves? Con factor de calidad y frecuencia de resonancia, ¿ves? Pero básicamente esta es la función de transferencia de un bandpass, ¿ves? No, ¿verdad? Que la tenemos ¿verdad? Sustituida hasta con el eje F, ¿verdad? Con todos los valores del eje de frecuencia definido por esto, ¿eh? Así que yo lo que voy a hacer ahora es que que a esta señal, ¿verdad? Que yo tengo en el dominio del tiempo y la tengo en el dominio de la frecuencia, este filtro que está en el dominio de la frecuencia, la voy a multiplicar punto a punto por esta YDF. Fíjate bien que yo no puede ser por YDT. ¿Ves? Porque esta está en el dominio de la frecuencia. Yo tengo que ahora coger la YDF en el dominio de la frecuencia, multiplicarlo por HDF, que es mi filtro. ¿Ves? Fíjense bien que en el dominio del tiempo sería la convolución. ¿Ves? Yo tendría que tener YDT y HDT. Convolución HDT para observar alguna salida. ¿Está bien? Así que yo vengo y aquí yo voy a. Pero entonces, déjame esta YDF, yo voy a crear otra. Yo voy a crear otra porque no puede ser esta. No puede ser esta con el FFT shift ni con el valor absoluto. ¿Está bien? No puede ser. Así que yo meramente el filtro se lo voy a aplicar al Fast Fourier Transform de YDT. Así que vamos a tener aquí vamos a decir que mi salida es W ahora. WDF, ¿verdad? WDF es igual a función de transferencia. HDF, punto asterisco, YDF, vamos a poner punto y coma, pero entonces, ¿verdad? O sea que ya yo la filtré, Entonces vamos a hacer una cosa, esta señal que es una multiplicación, yo a esta sí porque a mí me interesa el valor absoluto de ese espectro,
de ese espectro y entonces aplicarle el FFT Shift. ¿Por qué, por qué, por qué el filtro, al filtro tú no le puedes aplicar una YDF con el FFT Shift? Porque el FFT Shift es como que un traslado y es otro tipo de modulación. Por eso es que verdaderamente tú no puedes al filtro coger la YDF con el FFT Shift y el valor absoluto. Esto lo podríamos quizás dialogar más en los laboratorios presenciales. ¿Está bien? Pero entonces vamos entonces ahora a graficar plot F, F, W underscore DF. Así que vamos a graficar eso, vamos a darle Save and Run. En el dominio del tiempo. Este, es este es entonces, ¿ve? El filtro. Como no obtuve lo deseado, estoy intentando averiguar qué posibles errores hay. Pero entonces, en vez de tener este eje de F con valores negativos y positivos, voy entonces aquí, déjame crear otro eje de F. Déjame crear otro eje de F. Donde yo tenga entonces control V, ¿ves? Donde yo tenga, por ejemplo, desde cero hasta FS, y entonces vamos a ver si, déjame llamarle F. Le voy a llamar esta F1. F1, o sea que esta la voy a graficar versus F1. Entonces, de tal manera que cuando yo quiera graficar las frecuencias negativas, entonces vamos a aplicarle a esta el control C, el FFT Shift. Left Shift. Vamos a ver cómo me sale eso. Le voy a dar Save. Le voy a dar Run. Ese es en el dominio del tiempo. Este es en el dominio de la frecuencia, pero con diferentes carriers se ven ahí. Entonces, fíjense bien que aquí pues se ve, estoy intentando filtrar la onda que nada más se ve el 580. Luego, ¿verdad? Fíjense bien que luego de aplicar este filtro, ¿ves? Luego yo tendría que esta WDF devolverla al dominio del tiempo con el inverse fast Fourier transform, y entonces ¿verdad? Ese WDT que es la señal en el dominio del tiempo habiendo aplicadole este filtro, yo tendría que demodularla, pero entonces tendría que demodularla insisto, con F carrier F carrier más 455 kHz, sería con 580 más 455, ¿ves? Y entonces esa demodulación pasaría a través el amplificador de frecuencias intermedias, ¿ves? Para que entonces esos productos
de la demodulación, ¿verdad? Para poder filtrarlo y que el detector de AM pues lo detecte. ¿Eh? Pero voy a parar aquí el video y el laboratorio y pues la asignación pues la discutimos a través del chat o a través de correo electrónico. Cuídense.